Entonces, si ustedes me permiten, voy a sacar acá el micrófono. Espero no hacer mucho lío ahí a José y a los técnicos. Y vamos a leer en Hechos 13 del 1 al 12. Me trae otro. ¡Qué nivel! Gracias, Felipe. Vamos a leer en Hechos 13 lo que vamos a considerar en esta media hora o 40 minutos, o 45, como me dijeron, es la primera etapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta noche es, reflexionar sobre los detalles que nos da Lucas sobre esa historia, sobre ese viaje, la primera parte, que es solamente cuando van a Chipre, y ver qué lecciones podemos sacar para nuestra vida cristiana, pero fundamentalmente para nuestro servicio. Y específicamente nuestro servicio de llevar a otros a Cristo, que es lo más grande que podemos hacer, ¿no?, aquí en esta tierra. Hechos, entonces el capítulo 13, vamos a leerlo completo, no todo el capítulo, completo esta primera parte, que sería desde el texto 1 hasta el texto 12. ¿No? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ahí ya podés marcar esa palabrita, mientras ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo, otra vez la palabrita, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y comienza el viaje. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia sería la costa de Palestina. Y de allí, es un puerto, navegaron a Chipre, 100 kilómetros, o 40 millas, más o menos, o más, 60 millas. Bueno, ustedes hagan la conversión. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Notable el nombre ese que tenía este mago. O sea, era judío, tenía un nombre que se puede decir casi cristiano, pero no era nada cristiano, ¿no? Y dice que estaba con el procónsul. Esta es otra palabrita que habría que marcar, después vamos a decir por qué. El procónsul se llamaba Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué notable, un gobernante deseando aprender de la palabra de Dios y oír a Saulo y Bernabé, que era Pablo, ¿no? Pero les resistía Elimás, este mago. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, mirá lo que le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Nosotros en Latinoamérica tenemos distintos insultos, ¿no?, que tienen que ver con hijo de, ¿no? El apóstol Pablo le dice hijo del diablo. No hay nada peor que se le pueda decir a una persona. Pero dice, el texto aclara que estaba lleno del Espíritu Santo, así que no es que él estaba hablando de su propio enojo, no. El Espíritu Santo le guió a decir eso. Dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor
está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, porque no veía nada. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, se convirtió, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, esta escritura es notable y yo la elegí para que nos instruyamos respecto de cómo fue primera etapa del viaje misionero, pero también cómo respecto, estos datos, estas señales y todas estas cosas, esta información que da la Escritura, cómo nos puede servir en esta noche y poder aprovecharlo. Voy a prender el aparatito permiso, ¿no? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Siempre que leas una escritura, ubicala en tiempo y en espacio. Porque la escritura, al dar datos de lugares y de fechas, se hace más interesante. Más interesante para quien se la enseñes, a tus alumnos de escuela dominical, o a tus hijos, o a tu discípulo, o vos mismo. La escritura es mucho más interesante. Por eso están los mapas en la Biblia, para que uno sepa. Entonces, fíjate, ahí está, marqué ahí donde está Chipre. Bueno, fíjense arriba toda Europa. Europa está bien lejos de aquí, ¿no? Bueno, a la izquierda está España, Francia, Italia. Espero que ustedes puedan seguir, ¿no? No puedo marcar con esto porque esto no es pantalla, sino es... pero bueno, no lo puedo marcar. Pero no importa, ustedes se pueden ir guiando. Grecia, estamos avanzando hacia la derecha. Termina Europa, empieza Asia. Palestina estaría en la parte oriental de todo ese mar Mediterráneo. Y hay una islita ahí, Chipre. Eso ocurrió, el primer lugar donde van a visitar es esa isla de Chipre. Y aproximadamente ocurre en el año 48 después de Cristo. Ahora uno dice, pero esto no lo dice el texto. Alguno me va a decir, bueno, Daniel, ¿de dónde lo sacás? Bueno, estamos diciendo aproximadamente. Pero hay un dato interesante, extraordinario, que a mí me conmueve. Y es el dato que nos da Lucas. Lucas dice que en Chipre gobernaba el procónsul Sergio Paulo. Qué genial, porque ahí queda anclado. Se sabe, por la historia universal se sabe. Hay dos cosas ahí importantes. Primero nos da el nombre de quien gobernaba, con lo cual se puede fechar bien. Sé que algunos de ustedes que están estudiando en el SAB están pensando en cómo las escrituras son racionales. Bueno, aquí tenemos una racionalidad. O sea, ¿por qué es razonable creer en la Biblia? Este dato es muy importante. Se da el nombre de la persona que gobernaba, pero todavía como si hubiera dudas, te dice qué cargo tenía. El Espíritu Santo le guía a Lucas a escribir que el cargo era procónsul. Esto es más maravilloso todavía, porque recuerdan ustedes cuáles eran los cargos que el Imperio Romano le daba a los que gobernaban esos territorios que tenían conquistados. ¿Te acordás? El más importante era el cargo de rey, el rey Herodes, el rey Agripa. Después hay gobernadores, un poquito menor escala, pero también gobernaban de distintas regiones. Ustedes se acordarán, el más famoso, Pilato, pero está Félix, Festo, esos gobernadores que trataron con el apóstol Pablo cuando lo van a encarcelar. Bueno, no había más reyes y gobernadores, pero no había tantos cónsules y mucho menos procónsules. Y Lucas te da el detalle. Había un procónsul que gobernaba esta isla. Esto es genial. Sobre todo para quienes dudan de que este texto es una leyenda, una historia inventada, una ficción. No.
recuerdan que el domingo cuando hablamos de Génesis y hablamos de Moisés, y ahí dimos la genealogía, o sea, todos los antepasados de Moisés, desde Abraham, y también dimos después la descendencia. En un momento ahí me equivoqué en los nombres, porque yo dije, después vi el video, me equivoqué, Abraham se casó con Sétura, y en cambio Moisés se casó ¿con quién? Se casó con una descendiente de Sétura, y yo lo dije al revés, Séfora, ¿no? Bueno, así que ahí, discúlpenme, me equivoqué, pero no importa, el asunto es ver que todo está vinculado con la historia. Entonces estos relatos son legítimos y esas son las pruebas, las marcas. Muy bien, entonces hay fecha y hay lugar. Vamos a ver un poquito más de cerca la isla. Ahí se ve un poquito más de cerca la isla de Chipre. La isla de Chipre es aproximadamente 9.000 kilómetros cuadrados. Sería más o menos como el estado de Puerto Rico, más o menos esa misma superficie. O, creo que aquí hay dominicanos, la mitad de la isla de República Dominicana, la mitad. 9.000 kilómetros cuadrados, 3.000 millas cuadradas. O sea que es una isla grande, ¿no? Es interesante que el primer viaje misionero y la primera ciudad que visitan es Chipre. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué la visitan. ¿Por qué es la primera? Esto es Chipre hoy. ¿Hace cuánto que no viajas a Chipre? Qué lindo ir a Chipre, ¿no? Hacer un tour. Pedro, te organizás un tour y nos vamos todos a Chipre, en Turquía. Bueno, Chipre está habitada las 2/3 partes por turcos, y la tercera parte por turcos, la parte norte, y la parte más al sur, 2/3 partes, o sea, la mayor parte del territorio es la República Independiente de Chipre, que es uno de los países de la Unión Europea. Así que ahí Chipre sería como una mezcla de Europa y de Asia, porque la mitad son turcos, que corresponden a Asia, y la otra mitad europeos. Y la moneda en la zona de la República de Chipre obviamente es el euro, ¿no? Bueno, debe ser fantástico ir a Chipre. Pero bueno, en la época del apóstol Pablo no sé si era tan fantástico. Pero vamos a ver por qué fueron ahí. Antes, vieron que les dije, ayuno y oración 2 veces en el mismo texto. Cada vez que aparece algo repetido en un mismo texto, ahí hay que abrir los ojos. Ahí hay que abrir los ojos, porque ahí el Espíritu está diciendo algo. Ojo, esto no sucede solo en la Biblia. Cuando uno lee un texto cualquiera, eso le digo a mis estudiantes de filosofía, de física, de matemática, de lo que sea, cuando vean repetido en un párrafo la misma palabra, es porque eso es importante, márquenlo. Y acá el Espíritu Santo, que usa el lenguaje, como vimos el domingo, lo marca 2 veces. Ayunaban y oraban. El ayuno en la Biblia no es porque sí, es por un motivo, ¿no? O sea, ayunar por ayunar, o sea, quedarse 24 horas, 48 horas sin comer, eso sin ningún motivo no tiene ningún valor. El asunto es que ayunar y orar es por una razón, por un motivo, y acá, bueno, el Espíritu los estaba preparando para una misión extraordinaria, fundamentalmente la oración, ¿no? Por eso te puse acá el texto que deberíamos tener memorizado siempre todos los creyentes, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, y contra potestades, contra los señores del mundo, bueno, esto está en otra versión, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales, en los aires. Ojo, hay un reino ahí, en el aire, que no conocemos, que no tenemos idea cómo es. Y nosotros pretendemos hacer la obra de Dios contra ese reino.
quitarle las almas a ese reino? No vamos a poder. Entonces uno tiene que estar pendiente y el primer viaje misionero empezó de esa manera. Muy bien. Bernabé es uno de los protagonistas. A mí me encanta la figura de Bernabé porque no es tan popular en el Nuevo Testamento. Obviamente, en los viajes de Pablo, el más popular era el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, Dios a él le dio revelaciones, bueno, era un personaje muy especial. Pero Bernabé era una persona también muy interesante de destacar, que fue el compañero de Pablo. En principio, él había nacido en Chipre. Entonces era lógico que la primer ciudad que visitara sería donde él nació. Y ahí esto nos da una segunda lección para todos, ¿no? La primera, no intentar hacer las cosas del Señor sin orar y, si es necesario, ayunar, pero al menos orar. La segunda, uno comienza la evangelización y el ministerio en su casa, en su lugar. Vieron que hay gente que quiere salir de misionero bien lejos, ¿no? Pero quizás no le habló de Cristo a sus compañeros de trabajo. Entonces eso no es un misionero. Un misionero le habla a todos y empieza por su casa, su familia, sus primos políticos, los primos lejanos, tíos, etcétera. Empieza por ellos y empieza por su barrio, empieza por su lugar de trabajo, donde hace deportes, en la escuela, donde sea. Empieza ahí y ahí se ve si él tiene un espíritu misionero. Porque el espíritu misionero no le va a aparecer después que viajó, no, aparece antes, ¿no? Entonces el primer lugar donde van es a Chipre, donde había nacido Bernabé. Si alguno lo quiere chequear, eso está en el capítulo 4 de Hechos, ahí está. Dice que Bernabé era natural de Chipre. Otra cosa, era generoso. En ese mismo capítulo 4 de Hechos, ¿recuerdan? Nosotros conocemos bien el capítulo 5 de Hechos, que es ese gran pecado que cometió Ananías y Zafira, ¿no? De vender una propiedad, decir que todo el dinero que habían recaudado lo entregaban a la iglesia, pero ellos se quedaban con una parte. Y el Espíritu Santo reprende ahí y mueren ellos. Porque en el capítulo 4 se cuenta que la mayoría de los creyentes vendían sus propiedades para dársela a todos. Bueno, en ese capítulo 4, Bernabé es uno de los que vendió su casa. Es uno de los que vendió su casa y lo puso 100%, no como Ananías y Zafira, 100% a la iglesia. Un fenómeno, Bernabé. Generoso, mediador. Cuando el apóstol Saulo, se convierte, recuerdan que Saulo era perseguidor de la iglesia, entonces nadie le creía, le tenían miedo, decía, capaz que se hizo el convertido para después traicionarnos a todos, entonces le tenían miedo. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Bernabé para chequear la conversión de Saulo. Eso está relatado en el capítulo 9 de Hechos. Y Bernabé es el que chequea y les dice, tranquilos, él es uno de los nuestros. Antes había sido perseguidor, pero ahora es cristiano. Dios le habló. Bueno, y es Bernabé el que hace esa función. Así que ahí tenés otra característica de Bernabé, ¿no? Mediador. Era un hombre abierto. En el capítulo 11 de Hechos hay una situación muy compleja. Para nosotros no sería nada complejo, pero para esa época era muy compleja. Inicialmente los creyentes le predicaban a judíos, y siempre predicaban a judíos. Pero algunos empezaron a predicar a gentiles, a griegos. Y, oh sorpresa, oh milagro, los griegos también se convertían.
Entonces esto revolucionó la iglesia. ¿Cómo puede ser que se conviertan al cristianismo griegos, o sea, no judíos? ¿Cómo puede ser? Entonces eso digamos, produjo como un temblor no físico, un temblor mental. Las estructuras se conmovían. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Lo manda a Bernabé a chequear, a ver qué pasa con estos si son verdaderamente creyentes. Y Bernabé, capítulo 11, ahí Bernabé les dice, sí, son también creyentes, han recibido el Espíritu Santo, son como nosotros. Qué notable. O sea, antes de este primer viaje misionero ya había creyentes gentiles, griegos, eso está en el capítulo 11. Este era Bernabé. ¿eh? Y dice, vamos a leerlo, búsquenlo, porque este es un texto, ojalá la Biblia dijera esto de mí y de vos. Vamos a leer Hechos 11:24. Mirá lo que dice de Bernabé. Pedile al Señor que ser como Él, ¿no? Porque dice que, la Biblia dice que tenemos que imitar a los hombres de fe. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Así que fíjate qué compañero se eligió, iba a decir el apóstol Pablo, no, lo eligió el Espíritu. El Espíritu Santo eligió a Bernabé. Qué mejor compañero para iniciar la obra misionera o el primer viaje misionero. Extraordinario. No hay muchas más referencias de Bernabé. Sí, hay algunas más de una pequeña discusión que tuvo con el apóstol Pablo, pero bueno, ahí la verdad que no sé quién tenía razón, porque la Biblia no revela. Se tienen que separar después por esa pequeña discusión. Y bueno, ahí no sabemos, pero yo me quedo con esta lista, ¿no? Muy bien. Tercera, estrategia, ¿no? O sea, tercer ítem que tiene que ver con la estrategia. Primero visitan la sinagoga. Fíjate ahí en el texto dice, en el texto 5, 13:5, llegados a Salamina, que es la primera ciudad, anunciaban la palabra, la ciudad de Chipre, ¿no? De la isla, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Qué bueno, qué buena estrategia. No es que iban a la calle ahí a predicar, no. Primero iban a la sinagoga. ¿Por qué iban a la sinagoga? Antes de ver por eso, quiero decirles, ayer me encantó el paseo, me fui caminando. Yo estoy alojado en la casa de un amigo que estuvo el domingo pasado y yo le dije a él que tiene que venir. Él mucho no se congrega, así que ustedes mismos pueden tratar de motivarlo a que él venga. Él vive cerca. Él vive cerca, ahí cerca del cementerio Evergreen. ¿Se ubican? ¿No? Bueno, ahí cerca de ahí. Bueno, yo me fui caminando ayer, busqué la avenida Flushing, o sería Flushing, derecho hasta Dumbo, 5 millas. Me encantó, porque a mí me encanta caminar. Así que me fui caminando por ahí hasta Dumbo, porque yo lo que quería era ver el río y ver Manhattan de este lado, digamos, ver Manhattan cómo se ve desde el río. Bueno, me encantó ese paseo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yendo por Flushing, encuentro 3 o 4 bloques o cuadras de judíos, todos vestidos de negro con sus atuendos, las chicas todas vestidas igual, las chicas, tanto las hijas como las madres, ¿no? Con polleras, bueno, todos vestidos así. Digo, qué notable esta comunidad. En Argentina hay muchos judíos también. No todos son ortodoxos, como estos que vi ahí en Flushing. ¿Qué significa que sean ortodoxos? Ellos creen en el Antiguo Testamento, o sea, tenemos bastante en común con ellos. Ellos creen en la creación. Si vos a uno de esos le preguntás,
¿hace cuánto que fue creado el universo? Le preguntás a uno de ellos, ¿sabes qué te van a decir? Hace alrededor, hace menos de 6.000 años. Porque ellos creen en ese calendario el cual festejan, que van 5.000 y pico, ¿no? 5.800, 5.900, bueno, no me acuerdo ahora, pero menos de 6.000 años. Ellos creen en eso. Prácticamente lo mismo que nosotros, ellos creen en las Escrituras. Entonces, la estrategia del Espíritu Santo fue primero ir a la sinagoga, porque ahí ya tenían un montón de terreno ganado. No tenían que estar explicándole la historia de Adán, la caída, el diluvio, la Torre de Babel. No, ya todo eso lo conocían. Ahora lo único que había que presentar es que todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías se cumplieron en Jesús. Había que convencerlos de eso. Y había que convencerlos de otra cosa, no tan sencilla. Ese mismo Jesús después resucitó. Eso era más difícil. Pero bueno, algunos creyeron. Y sí, así nació la iglesia, qué notable. Esa es la estrategia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para nuestra vida, nuestro testimonio? En tu trabajo, en tu lugar de vecindario, en tu familia, si vos te identificás como creyente, si ellos saben que sos creyente, siempre va a haber alguna persona que se va a acercar, no para decirle que le hables de Dios, pero te va a decir, ora por mí o por mi tal familiar porque está pasando esta prueba. Algo te van a contar si vos te identificás como creyente. Y ese es un candidato directo, el primero. Orás por él, llevás el tema de oración a la iglesia, bueno, pero a ese por algo te pidió. Si te pidió es porque ya el Espíritu lo está tocando. Pero eso te pidió porque vos te identificaste, ¿no? O sea, alguien que esté más cercano. Nosotros tenemos que predicar a todos, eso ninguna duda. Pero hay personas que ya están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Y esa es la estrategia. Estos judíos de la sinagoga de Chipre ya conocían el Antiguo Testamento, eran los candidatos a conocer al Señor rápido. De hecho, la primera iglesia, la mayoría son judíos. Muy bien, seguimos. Vean el discurso de Pablo que da en Antioquía de Pisidia luego de irse de Chipre. Es interesante, en este texto que hemos visto, no relata cuál fue el discurso de Pablo en esa sinagoga. Pero en la segunda ciudad que visitan, que es Antioquía, ojo, no es Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia. O sea, Antioquía de Siria era la Antioquía es una ciudad de Palestina. En cambio, Antioquía de Pisidia es una ciudad digamos, que hoy sería Turquía, ¿no? Más al norte, alejada, y fue la segunda ciudad que visitaron. Ahí da un discurso extraordinario. Es como para hasta memorizarlo. No tenemos tiempo, obviamente. En la próxima visita quizás podamos estudiarlo, pero si no, lo estudian ustedes. Ahí se transcribe el discurso que da Pablo, y entonces uno tiene ahí la idea de que él le está hablando a gente que conoce esa historia. ¿Por qué hace el apóstol Pablo? Empieza a contarle la historia judía, pero la cuenta rápido, asumiendo que todos los que están ahí saben de qué está hablando. Bueno, genial, ¿no? Muy bien, seguimos. Este Sergio Paulo, ¿no? Dice ahí el texto, varón prudente. Aquí otra vez se reafirma esto. Parece que era una persona ya con deseos de honrar a Dios de alguna manera. Porque él es el que pide que Pablo, o en ese momento Saulo y Bernabé vayan a verlo. Él pide. Y eso que tenía este brujo al lado, que lo volvía loco para tratar de distraerlo, pero él quería. Entonces hay una cosa notable. Vieron que en la caída siempre enseñamos que la razón cayó,
cayeron las emociones, aparecieron los traumas, los miedos, o sea, la caída nos arruinó. Pero hay algo que no arruinó la caída, según este texto y todas las escrituras. No arruinó la capacidad de creer. Este personaje gobernador, él tenía algún interés y dice que era varón prudente y él pide que quiere hablar con Saulo y con Bernabé, ¿no? Notable Sergio Paulo. Esta figura que te puse ahí es porque, digamos, ahí aparece el judío Bar Jesús, ¿no? Todavía no vamos a ver esto. Este judío Bar Jesús es una cosa notable aquí, ¿no? Porque Jesús significa salvación, eso ustedes ya saben. Y Bar significa hijo, o sea, hijo de salvación. Pero el apóstol no le dice hijo de salvación, le dice hijo del diablo, ¿no? Como un insulto. Pero un insulto guiado por el Espíritu Santo. O sea, no se te ocurra insultar si no estás guiado por el Espíritu Santo, pero me refiero a decir este tipo de palabras tan duras, ¿no? Le cambia el nombre, ¿no? En vez de hijo de salvación, hijo del diablo. Aquí podríamos tener una cuarta lección para nosotros, ¿no? El mundo espiritual, del que no vemos y el que no tenemos mucho contacto, ese mundo espiritual está personificando en algunos humanos, ¿no? Que son los brujos. Por eso es que vos tenés que alejarte de todo lo que tenga que ver con la brujería, con el tarot, con los horóscopos, con la adivinación, con esos sanadores que utilizan medium, toda esa creencia de hablarle a los muertos. Bueno, todo eso hay que alejarse, hay que decirle a los niños, porque eso es muy atractivo. Por curiosidad los niños se acercan, no por maldad, por curiosidad. Bueno, a nosotros también nos resulta curioso. Nosotros no nos acercamos porque sabemos que está mal, pero para los niños, los adolescentes, los jóvenes, eso es muy atractivo. Imagínense con Internet. A los chicos les atrae en Internet el sexo, la pornografía y el ocultismo. Lo que debería ser una bendición, Internet es una bendición, se convierte en una maldición para un montón de personas, ¿no? Especialmente los chicos. Por eso es ese texto de Efesios 6, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces con esas personas no se juega. Una vez estaba en un estadio ahí en Argentina, un predicador muy famoso, pero no es de nuestras asambleas, que lo fui a escuchar. Y entonces él, en medio de la predicación, invitó a todo el estadio, eran 50.000 personas en un estadio de fútbol, invitó a cantar un cantito que es muy conocido en Argentina, no sé si será conocido acá. La letra dice así: 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto, ¿no? Y todo el estadio cantando eso. Y yo tenía al lado una persona y yo le dije, eso no es cierto, no es cierto, no está muerto. Y tenemos que tenerle temor en el sentido de que, salvo que el Espíritu Santo te guíe puntualmente a reprenderlo o a hacer algo, digamos, especial, nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios actúa. Nosotros no podemos hacer nada contra ellos, contra los demonios ni contra Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado. La Biblia nunca nos autoriza a nosotros a reprender a Satanás y a hacer esos cantitos así, no. Seguimos. Ahora sí, ¿no? Te puse acá, estos son unos folletos que circulan en Argentina, folletos evangelísticos. Yo traje acá alguno, digamos, que lo uso personalmente. Tenete siempre folletos para evangelizar. Quizás no tengas tiempo de hablar, pero aunque sea entregar un tratado, ante cualquier situación,
puede ser que haya un Sergio Paulo ahí que está buscando al Señor y no sabés. Y le estás entregando, y si tiene la dirección de la iglesia, mejor, con los horarios, ¿no? Siempre tenete a mano. Y la semana pasada estaba desayunando con un amigo en otra ciudad, aquí en Estados Unidos, y entonces en un momento, bueno, el mozo nos trae las cosas, el camarero, y yo le entrego ¿no? Y es un chico mexicano, y empezó a llorar, empezó a contar todo su pasado. Había vivido cosas muy terribles, pero ¿saben lo más doloroso de por qué lloraba él? Es porque el padre siempre lo había tratado mal, nunca lo había elogiado. Tenía más hermanos, a los hermanos lo elogiaba, pero a él no. Eso le quedó una espina a él, clavada, y empezó a contarme llorando. Imagínense, yo estaba desayunando ahí, yo quería disfrutar mi café. Qué lindo el café refil, no hay en Argentina, no hay refil. Hay que pagar otro, pero ahí venía a cada rato el café. Qué lindo. Y yo quería disfrutar eso, y él llorando, llorando. No lloraba por ninguna de las cosas que había pasado, había entrado en drogas, enfermedades, bueno, un montón de cosas. No, el mayor sufrimiento era que el padre lo había rechazado. De paso, entre paréntesis, ¿no? Si alguno de ustedes es papá, ojo, cómo le das afecto a tu hijo. Tu hijo va a ser, gran parte de lo que va a ser depende de todo ese estímulo que le des. Es increíble el poder que tiene, sobre todo el padre, ¿no? La mamá ya lo trata con cariño, la mamá, digamos, siempre hace bien las cosas. El problema somos los padres, que no lo hacemos suficientemente explícito. Eso les da una afectividad, un poder, una confianza. Es increíble, yo lo veo en mis estudiantes. Yo les conté el domingo pasado, cómo algunos estudiantes brillantes, pero sufren porque tienen complejos y quizás parte se deba a su papá. Por ejemplo, algunos padres, cuando ven que la chica, la hija adolescente, empieza a crecer, y bueno, ya empieza a tener cuerpo de mujer. Entonces, por lo menos sucede en Argentina y supongo que sucederá en Latinoamérica y quizás en todo el mundo. El padre deja de abrazarla, porque como ya tiene pechos, ya es una mujer, parece que queda mal. No, esa chica tiene cuerpo de mujer, pero es una nena. De 14, de 15, 16, 17, 18, es una nena, es una niña, solo le ha crecido el cuerpo nomás, no su corazón. Por eso muchos chicos, muchos adolescentes se involucran en relaciones sexuales, chicas, porque están buscando ese afecto. Ellas no quieren sexo, quieren cariño, ese cariño que el papá les negó, quizás sin querer, ¿no? Quizás sin querer, quizás no lo hizo a propósito. Y en el caso de los varones, estimulalos. Si hacen algo bueno, decirle muy bien. Inclusive si el chico te dice, yo dentro de 10 años quiero hacer, o cuando sea grande quiero hacer tal cosa, tal oficio, decirle, sí, bravo, yo te apoyo. Capaz que es una locura, pero bueno, que se le vaya solo. Vos no le quites los sueños. ¿Sabes qué lindo que el padre apoye a sus niños? ¿No? El estímulo que le dan, eso es mucho más valioso que el dinero, que le paguen una universidad, que todo. Porque el chico después va a vivir de acuerdo a esa confianza que le dio el papá cuando ya el padre quizás ni esté. Este muchacho le pasaba esto, ¿no? Así que le di el folleto, le puse la dirección de la iglesia para que se acerque. Bueno, ojalá que el Señor lo toque. Se llama Gerardo. Muy bien, seguimos. Fíjate vos, ahí aparece Saulo, que le cambian el nombre a Pablo, ¿no? Pablo. Eso lo tenemos ahí en el texto 8.
pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿No? Entonces Saulo, que también es Pablo, ahí cambia el nombre. A partir de acá se le empieza a llamar Pablo. Fíjate vos, a Bar Jesús, hijo de salvación, se le cambia el nombre y se le dice hijo del diablo. A Saulo, que viene del nombre Saúl, o sea, el nombre del apóstol Pablo, Saulo, es por el rey Saúl, ¿no? O sea, un lindo nombre. Bueno, a él se le cambia el nombre. Y yo te puse dos hipótesis, porque no sabemos por qué razón se cambió el nombre, ¿no? La primera es porque en 1 Corintios 15, del 8 al 10, vamos a leerlo, tenemos algunos minutos, ya que el hermano Henry fue tan generoso. No, pero igual les aseguro que 9:15 paramos, ¿eh? Aunque mañana es libre, ¿no? ¿O hay gente que trabaja mañana sábado? ¿Están libres o no? Bueno, pero mañana sábado es libre, ¿no? La mayoría, ¿o no? ¿Algunos trabajan? Qué lindo los sábados, qué lindo que es el sábado. Qué lindo que es el viernes, porque después viene el sábado, ¿no? Pero bueno, para los que el Señor le haya dado la bendición, ¿no? Vamos a leer ahí, 1 Corintios 15, el texto 8. Dice: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, está hablando el apóstol Pablo. Y el versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mirá lo que decía el apóstol Pablo, porque perseguía a la iglesia de Dios, ¿no? El nombre Pablo significa pequeño. Quizás el mismo Pablo se cambió el nombre. O sea, él se llamaba Saulo y se cambió el nombre. Porque había una costumbre judía, que ustedes la recordarán, que es cuando alguien compraba un esclavo, le cambiaba el nombre. El esclavo ya venía con el nombre de otro amo, y le había puesto pero cuando lo compraban, le cambiaban el nombre. Entonces quizás el apóstol Pablo se puso a sí mismo Pablo, cambiándose el nombre, manifestando que él ahora era esclavo de Jesucristo. Podría ser. No digo que esta sea la razón, ¿eh? Es una hipótesis. O sea, ¿qué significa una hipótesis? Una suposición, porque no está revelado por qué razón se cambió el nombre. La otra hipótesis es la que puse ahí, que también tiene fuerza, ¿eh? El primer convertido del viaje misionero se llamaba Paulo, porque Pablo es Paulo, ¿no? Sería en griego Paulus, y Saulo en griego sería Saulus. El primer convertido de esta gira misionera se llamaba Pablo. Y quizás el apóstol Pablo se puso ese nombre por eso. Porque, ojo, que se convierta el que gobernaba toda la isla, eso es una cosa muy impresionante también, ¿no? Qué notable que el Espíritu guió a ir ahí, y que ya tocó el corazón de esta persona, y esta persona, digamos, respondió bien, ¿no? Qué notable, ¿no? Muy bien. Lleno del Espíritu Santo. Esta es otra característica, ¿no? Lo vimos varias veces ahí en los textos que hemos visto, ¿no? Ahí en Hechos, cómo todo lo que actúan, en realidad no solamente este capítulo 13 de Hechos, ¿no? Todo en Hechos siempre es el Espíritu Santo. Por eso, viste, en mi Biblia, en la Reina Valera, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero el título del libro debería decir Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que hizo la obra, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Fijando en él, Bar Jesús los ojos, le dijo, ¿no?
hijo del diablo. Hijo de salvación pasa a ser hijo del diablo, ¿no? Fíjate vos qué distinto con el cambio de nombre respecto del apóstol Pablo. Se llamaba Saulo o se llamaba Saúl, Saulus, y pasa a ser Pablo, pequeño. Quizás cuando estemos en el cielo le podamos preguntar, ¿no? A ver, al apóstol Pablo, ¿por qué se cambió el nombre? ¿Cuál fue la razón? Y además, ¿por qué eligió Pablo? ¿No? Podrían ser la respuesta alguna de estas dos, o quizás alguna otra, ¿no? No sabemos, ¿no? Fíjate qué buena conclusión, ¿no? El Hechos 13:12, lo leemos entre todos. Otra vez, entonces el procónsul, ¿no? Yo traje una virome roja, siempre llevo una virome roja, porque cuando veo algo que es muy destacable lo pongo de rojo, así que yo en mi Biblia tengo siempre cosas rojas. Así que si alguien la quiere, circulate la palabra procónsul las veces que aparece, porque eso es una marca de legitimidad de esta historia. No es una ficción, no es un invento. Ocurrió y está anclado en tiempo y el espacio, y eso hace el Evangelio creíble. O sea, nosotros no hemos creído al Evangelio porque de repente apareció una droga que nos obnubiló y bueno, y nacimos de nuevo. No, no, no. Es un acto racional. Fíjense Romanos 12:1, dice que hay que entregar el cuerpo como un acto racional. Y tener fe en Jesucristo y después fe para la vida cristiana es razonable. No estamos locos. No estamos locos. La gente cree que estamos locos. Pero nosotros, con amor, tenemos que demostrarle que no. Es razonable la escritura, ¿no? Entonces marcate ahí con colorcito, con mi virome. ¿Saben qué es virome? Es lapicera, ¿no? Yo digo virome porque así se dice en Argentina, pero tengo una lapicera roja. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, él vio el milagro de lo que le pasó al mago, ¿no? El mago estaba permanentemente molestándolo. Y Pablo actúa y lo deja ciego. Entonces, el mago tenía el poder de Satanás, pero no es omnipotente. O sea, queda ciego y ya no podía actuar mucho. Eso maravilló ahí al procónsul. Viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, ¿no? Quedó maravillado de la doctrina. Nuestra doctrina, nuestra creencia es atractiva, es interesante. Me refiero, no es como un parque de diversiones, no, es otra cosa. Les digo esto porque en Argentina hay una tendencia, supongo que será acá, a que los cultos sean más divertidos, que la gente, para así viene, porque como no vienen, hay que traerlos. No. En la iglesia el culto no es un parque de diversiones, no es un show, no. Pero sí es interesante. O sea, la doctrina es interesante. No solamente por su contenido, sino por el marco histórico. O sea, tiene elementos que atrapan, que nos permiten hacer que las personas digan, esto es una cosa para tenerlo presente. Y eso es lo que le pasó a este gobernador. Este gobernador era una persona preparada, no era una persona, digamos, común. No. Y él dice el texto que se maravilló, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Él no era judío, no sé si era griego, por el nombre seguramente era griego, porque se llamaba Paulus. O sea que el apóstol Pablo quizá le tuvo que contar algunas cosas más que las que contaba en la sinagoga. Pero bueno, él quedó conmovido, ¿no? Y así que podemos quedar conmovidos nosotros con cada texto de la Escritura al que nos enfrentamos. Y si vos ves un texto de una Escritura que te parece difícil o que te parece complejo
o inclusive voy a utilizar una palabra que utilizan los chicos. ¿Te parece aburrido? Bueno, ojo, el Espíritu Santo lo puso ahí. Quizás habrá que indagar. El libro de Levítico, la segunda parte del libro de Éxodo, con la descripción de todos los ritos, las medidas, todos esos ritos judíos que parecen, ¿para qué está eso? Bueno, tienen su propósito. Esos detalles por algo están. Y queda en nosotros indagar. Y cada detalle que da de la Escritura es genial, ¿no? Muy bien, con esto finalizamos, ya estamos en el horario, ojalá que esto les sea de bendición. Para seguir estudiando lo que pasa en la próxima ciudad, les recomiendo que sigan leyendo el capítulo 13, porque la próxima ciudad ellos salen de la isla y se van al continente, a lo que sería hoy Turquía. Y ahí van a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, y ahí va a una sinagoga del apóstol Pablo, y ahí está narrado el discurso, qué bueno. Ese discurso es sensacional porque cuenta la historia judía, ¿no? Bueno, todo en las Escrituras tiene su excelencia, ¿no? Muy bien, oremos.